Buenas tardes. Este equipo está conformado por Natalia Aranza Villarreal Cervantes e Itzel Fernanda Martínez Pérez, y vamos a hablar sobre el tema de senotransplantes. Y bueno, primeramente, ¿qué son los senotransplantes? Pues estos son trasplantes de órganos, tejidos o células procedentes de una especie hacia otra. Y además, la otra pregunta es, ¿por qué se eligieron los cerdos como donantes en este paper? Bueno, pues la disponibilidad de cerdos con distintas modificaciones genéticas fue lo que llegó a crear grandes expectativas sobre una pronta utilización clínica de estos mismos. Una de las técnicas que se utilizó en el cerdo fue primero la extracción de los riñones, y esta se realiza a través de una incisión media transperitonea. Después se van a extraer ambos riñones, seleccionando el que va a ser trasplantado en base a dos cosas: la anatomía y el pedículo vascular. Como siguiente paso, se toma el otro riñón y este se va a utilizar para estudios anatomopatológicos, ya sea básicos y comparativos. Y ya por último, se perfunde con Eurocollins y se mantiene en frío hasta ser trasplantado. Para la técnica quirúrgica en el babuino, primero se realiza una incisión de laparotomía media transperitoneal, y a través de esta se libera la arteria aorta y vena cava. Posteriormente de esto se realiza el trasplante anastomosando arteria renal, aorta y vena renal a cava. Como siguiente paso, pues el riñón queda ubicado en situación retroperitoneal, y el uréter se implanta en vejiga según la técnica de Leadbetter-Politano. Ya por consiguiente, se realiza nefrectomía bilateral de los riñones propios, y finalmente se realiza una biopsia del riñón que fue trasplantado. Bueno, como control postoperatorio tenemos que se realizaron estudios analíticos de hematología y bioquímica cada 24 a 48 horas respectivamente, y estudios inmunológicos periódicos donde se midió el nivel de anticuerpos y antigalactosa alfa 1,3 galactosa, IgM e IgG y anticuerpos hemolíticos porcinos, así como en una ecografía protocolizada y en el caso de complicaciones en evolución. Bueno, como material y método tenemos que se usó el método de inmunosupresión, y de materiales se ocupó 20 xenotrasplantes de cerdo transgénico donante, donde el receptor eran los bovinos. Bueno, en cuanto a la técnica de inmunosupresión, se utilizaron 4 protocolos: la, la A, la ciclofosfamida; la B, la ciclosporina; la C, besilsigmand; y la D, everolimus. El peso de los cerdos osciló entre 11.400 y 75 kilogramos, y el de los babuinos entre 10 y 26.500 kilogramos. El peso del seno injerto del riñón de cerdo osciló entre 39 y 160 gramos. Bueno, como resultados, tenemos que la mediana de la supervivencia de los senoinjertos fue 7 días, con el protocolo de inmunosupresión, de 8 días con un rango de 4 a 28 con 8 días, y C 9 días. En donde en la figura de la izquierda tenemos una gráfica de la evolución de acuerdo a la función renal de creatinina y urea en supervivencia de un mes. En cuanto a la figura de la derecha tenemos una gráfica que nos da la evolución de los senoanticuerpos en supervivencia de un mes. Fueron porcinos de los anticuerpos galactosa 1,3 alfa galactosa,
IgM, IgG y hemolíticos porcinos al tiempo del trasplante fueron respectivamente y no se observaron cambios en el nivel de anticuerpos. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos, como se muestra en la figura, el rechazo humoral agudo. Tenemos signos de necrosis tabular aguda con vascularización citoplasmática del epitelio tubular, depósitos lineales de inmunocomplejos de IgG y IgM respectivamente, donde tenemos 3 grupos donde se estudiaron 20 casos. En el grupo 1 se concluyeron que el fracaso del injerto fue secundario a problemas técnicos como hemorragias y trombosis. En el grupo 2 está construido por los 6 casos de fracaso del injerto en los primeros 7 días del post-trasplante. Y en el grupo 3 tenemos que todos los injertos incluidos en este grupo desarrollaron fracaso funcional del injerto entre los días 8 y 31 post-trasplante. Y bueno, un dato interesante que nos gustaría mencionar es que el babuino tiene pues anatomía y fisiología similar a los humanos. Los diferentes grupos sanguíneos y sobre todo el miedo a la transmisión de enfermedades infecciosas, virus, retrovirus, toxoplasmas, etcétera, también son parte de estas características similares. Y también lo hacen inviable. Y bueno, el cerdo convive también con nosotros, consumimos habitualmente productos sin ningún rechazo social y ético, se reproduce de manera rápida y fácil. Y por pertenecer a esta especie filogenética distinta, los órganos de cerdo no modificado trasplantados en primate no humano son rápidamente destruidos por el RH. Esto tiene lugar porque los senoanticuerpos naturales o performados se depositan en el endotelio del injerto después de la revascularización del órgano y esto hace que se active el complemento y la coagulación y esto pues nos da como resultado un daño irreversible en pocos minutos del endotelio con trombosis y oclusión vascular. Y bueno, esto sería todo por parte de nosotros. Gracias.